Buenas amigos, y en este nuevo vídeo vamos a ver, como veis tenemos paquetito, y la intención es comentar cómo reponer o qué peces elegir para reponer adecuadamente los peces que tenemos en nuestros acuarios. Evidentemente este vídeo no va de cómo aclimatarlos, de eso ya hay mucha documentación, sino que sencillamente os daré, como digo, esos consejos de qué peces voy a poner yo en función de diferentes condiciones, en función de planificación de los diferentes proyectos. Y también veremos la última opción, que muchas veces es muy interesante, que también podemos intentar criar nuestros propios peces para la reposición de cardúmenes, como sería este caso de los barbos para 500 litros, cosa que es muy satisfactoria en este hobby. Y ahora pasando a la reposición, bueno, lo vamos a sacar de aquí los peces, no sé exactamente todo lo que viene, sí que sé gran parte de lo que viene. Como he dicho, no va de aclimatación, ni siquiera de un bossing, ahora pasaremos a verlo directamente lo que hay aquí dentro. Pero quiero agradecer también a Jorge de Peces Alcorcón, porque como patrocinador del canal pues nos ha patrocinado gran parte de este envío. A mí me hace una gran ayuda, porque ya sabéis que la intención del canal nunca ha sido que nos regalen cosas, sino compartir conocimientos y buenas formas dentro del hobby. Y que gente como Jorge, con los profesionales que son, que quieran estar del lado de canales como el mío, pues para mí ese es el mayor reconocimiento, así que se lo agradezco públicamente. Ya sabéis, tienda muy recomendable, si no, no estarían tampoco trabajando con nosotros, como bien sabéis. Y esto es lo que va a venir aquí, y otras cositas más, que no todos son peces, también de Amazon, como veis. Y a ver cómo lo abro, me he pillado también, y ya no se me cae, libritos de acuarios plantados. Importante la bibliografía cada vez más, ¿vale? Otro de los libros que va a llegar esta semana, también muy interesante, cómo criar diferentes especies de peces, etcétera, etcétera. Como siempre os digo, los canales están bien, pero no nos olvidemos de leer, que siempre te da más, como decía aquel. Pues como veis, ya he terminado con el desembalaje. La verdad es que todo esto son pececitos, y un pequeño detalle, por ejemplo, fijaros, estos barbos de Nisoni, hay 4, van para 500 litros, pero vienen en sus bolsas individuales. Han llegado todos los peces muy bien. Y agradecer a Jorge, como siempre, tener tanto detalles con nosotros, pues bueno, algunas muestras, pero sobre todo esta va a ser, por ejemplo, para probarla también, si recordáis, entre otros, con estas iriaterinas que también nos envió en su día. Os dejaré la tarjetita del vídeo por si alguien no lo vio. Y además, esto que me hace muchísima ilusión, una toallita de Heim, porque yo siempre uso toallas también en casa, porque donde hay acuarios siempre van cayendo gotitas. Así que vamos a pasar los peces al acuario y empezamos realmente con el vídeo. Pues 24 horas después de la reposición, los hemos dejado los peces para que se aclimaten bien y saquen todo su color. ¿Y qué es lo que hemos decidido reponer? Pues si recordáis, en este proyecto teníamos nuestro cardumen de 25 neones verdes y un cardumen de 12-14 borrachitos que están por ahí. Podría haber repuesto ambos cardúmenes, cosa que es correcta, pero al final, y en este caso en concreto, es lo que voy a compartir esta experiencia en este vídeo, he decidido reponer los neones verdes, porque es el cardumen más numeroso, porque se han mostrado muy sanos en este proyecto, y ahí hemos puesto otros 12 más, y poquito a poquito iré reponiendo. Además, si el día de mañana decido hacer un montaje aquí y aprovechar toda esta roca para hacer algo tipo Brazilian, tipo Iwagumi, o algo más de paisajismo, son peces que lucen mucho, y así aprovecho que ya los tengo en casa, y poquito a poquito, metiendo dinero cada vez que haces una reposición, cuesta menos y son muy llamativos. Evidentemente también existe la opción del neón cardenal, que también luce mucho, y tanto el neón cardenal como este neón verde se han mostrado, son más resistentes que el típico neón común, ya sabéis, a la mayoría de enfermedades como la boca algodonosa, entre otras. Además, si el día de mañana tengo que buscar, por ejemplo, acomodo o para estos peces, por ejemplo, los 12 borrachitos, pues los puedo llevar, por ejemplo, a uno de los acuarios de pago que tiene más borrachitos, y es más fácil encontrar acomodo para un cardumen más pequeño que para un cardumen más numeroso. Por otro lado, ¿qué he puesto más? Pues si recordáis, en el último vídeo nos había traído un suscriptor, Domingo, al que le mando nuevamente un saludo, pues una hembra de apistograma rojo fuego o Fire Red, y hemos decidido poner una pareja más, macho y hembra. También esto es así porque tenía la duda que era lo más correcto, pues llamé al que creo que sabe, que es Juan Antonio, al que le mando un saludo, de Acuarios y Ciclos Close, canal que si os gustan los ciclos os recomiendo de verdad. Y me aconsejo, pues para este tipo de apistograma en concreto, poner un macho para 2 hembras, porque por su forma de ser y además que son más polígamos, va a estar mucho mejor, va a estresar menos a las 2 hembras, y pensamos que es lo correcto en este caso para este montaje en concreto, con los litros que tiene y con los escondites que tiene. Y además, dentro del mismo acuario, pues he decidido volver a poner un pez que a mí me encanta, como es el Ramirezi, que os voy a contar si es el propio logo del canal, donde hemos puesto una parejita
Y en este caso solo una pareja porque la pistograma sí que está mejor en pareja, es un pez más monógamo y además como el volumen total de litros de este acuario como los recovecos como hemos dicho pues permitiría tener tanto los ramidesis como las pistogramas, pero esto siempre digo que va a depender de cada acuario en concreto y en este caso pensamos que es lo correcto. Y bien, el otro sitio, el otro acuario donde hemos hecho reposiciones es en el 500 litros. Si recordáis cuando hicimos la adaptación de altos y bajos requerimientos, quedó pendiente por cobertura vegetal quizás poner alguna especie dominante por arriba, pero he decidido después de observarlo todo este tiempo que está así muy bien y sencillamente pues he decidido reponer un cardumen que es muy bonito como son esos barbos torpedo o barbos de Nisoni. Teníamos 4, hemos pedido otros 4, 8 que junto con esos veis por allí los zorros voladores pues dan mucho juego y creo que van a estar muy bien y esa ha sido mi apuesta en la reposición de este cardumen también joven para que estén bien y se sientan cada vez más cómodos, un cardumen más numeroso estos peces. Y por otro lado la otra reposición, como os he dicho al principio del vídeo, pues va a ser esos barbos cereza que tenemos 52 si no recuerdo mal, pero en este caso la intención no es reponer sino intentar criarlos porque si soy capaz de conseguir criar 15 o 20 de estos barbos cereza, pues este acuario tiene volumen suficiente para asimilar muy bien esta repoblación de cardumen y como siempre digo va a quedar muy bien y van a sentirse mucho mejor estos peces en mayor número y además siempre como digo la satisfacción de poder criarlos nosotros mismos cuando es posible, que esto lo iremos viendo en el canal porque no es fácil de primera, pero bueno, para eso se van contando experiencias reales conforme vamos sacándolas adelante. Y ahora os voy a contar lo que yo hubiera hecho en otras circunstancias y no he hecho al final, pero os cuento porque os sirva de experiencia. Como veis aquí tenemos las iriaterinas en este proyecto y una buena opción hubiera sido también reponer este cardumen puesto que tenemos espacio todavía. Al final hay que comprar peces, siempre os recomiendo que compréis a lo mejor menos y luego si hay que comprar más es más fácil comprar que no cuando nos sobra y nos pasamos. Y seguramente este acuario pues podría soportar otras 4 o 5 de estas iriaterinas. Os dejaré la tarjetita del vídeo en su día cuando hablamos, recordar siempre 2 o 3 veces más hembras que machos para que estén bien. Pero bueno, ¿por qué no he decidido reponer? Porque no sé lo que va a pasar en el siguiente año, 2 años con este proyecto. Son peces que viven 3 o 4 años y eso hay que tenerlo siempre en cuenta en la planificación, porque si el día de mañana decido reponer ese proyecto de macroalgas o ampliarlo a este proyecto, tengo que tener un sitio donde poner estas iriaterinas y la opción ideal en este caso pues sería este acuario de unos 65 litros, 60, que sería un acuario más o menos parecido. Y por esa misma razón tampoco voy a reponer estos cardúmenes que tengo aquí de rásboras. Si recordáis, tenemos 2 rásboras Spey que están por ahí, no sé si las veremos ahora, que las tenemos desde antes de empezar con el canal y entonces por eso no es una buena opción reponerlas. También tenemos esa rásbora Hasselrodi que teníamos 5, que nos las trajo nuestro amigo Iván, que tuvo que hacer el desmonte forzoso de uno de sus proyectos y las hemos tenido aquí casi 2 años, entonces ya han ido muriendo de viejecitas y entonces en este caso no se trata de reposición, se trataría de poner un cardumen nuevo, que tampoco lo voy a hacer porque no sé lo que va a pasar, y las otras que tenemos por ahí que son las rásboras, que están por ahí atrás escondidas, Galaxy, que compramos para el proyecto del local, que lo hemos tenido que desmontar, que las hemos traído aquí a casa y sería la opción más interesante si tuviera que hacer una reposición esta Galaxy porque hay mayor número de ellas, es el cardumen más joven y eso por eso sería para mí la opción de reposición de cardumen más adecuada. Dicho eso sería lo que haría en otras circunstancias, pero tengo que tener la precaución de guardar espacio por si tengo que modificar alguno de los proyectos, darles el lugar más adecuado a los otros peces, pero por eso lo cuento por si os sirve de experiencia, que lo tengáis en cuenta. Y ya la parte final, como os he comentado al principio del vídeo, y habéis visto en el 500, pues otra opción es criar nuestros propios peces para reponer esos cardúmenes y rejuvenecer la población. Yo creo que es una muy buena opción. Evidentemente los he tenido aquí 3 días, son 6 hembras con un par de machos. No sé si han hecho la apuesta o no, pero por eso en esas cavidades entre las piedras si caen los huevos pues se podrían salvar, pero eso lo iré viendo poco a poco, son experiencias que iremos compartiendo en el canal. Y igual que los barbos cereza voy a intentar la cría, se puede hacer la cría de la coridora, que ya lo hemos hecho en el canal, y otros muchos peces. Si os recordáis al principio, pues justamente ayer empezamos a grabar y hoy me ha llegado este pez, cría y reproducción de peces de los acuarios, pues me vendrá muy bien para tomar ciertas nociones. Y lo que os digo siempre, mucha de esta bibliografía tenía muchos años, pero me parece interesante porque al final lo que trato de compartir en el canal es entre buena bibliografía que había de antes, los foros y las experiencias que vamos adquiriendo cada uno, es como vamos mejorando realmente y pues hacemos nuestro propio camino en este hobby. Y como os he dicho, creo que es una opción interesante también la cría de algunas especies
que muchas veces no es más barato de comprar, sino que es más caro porque tienes que tener un acuario específico, alimentos específicos para sacarlos, pero bueno, siempre queda la satisfacción de conseguirlos por nosotros mismos, que es una de las cosas más satisfactorias, repito, que tenemos dentro de este hobby. Pero bueno, dicho todo esto, espero os haya gustado este vídeo, que os sirva de inspiración, que os sirva de ayuda. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestro me gusta, suscribiros, muy importante para mí. También tenemos la función miembro de canal. Y ya sabéis que aquí lo realmente importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del hobby del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!